bienvenidos y bienvenidas otra vez a este proceso de acompañarnos en el camino de saber qué onda con nuestra problemática, saber qué onda con el estado del arte y con cómo vamos a escribir y aproximarnos a lo que estamos estudiando. Sí, justo ahora nos toca introducirnos a un tema nuevo, pero que de algún modo hemos estado trabajando desde hace un rato, que es el marco teórico. Entonces la intención de este video es que nosotros podamos explorar qué es el marco teórico, para qué sirve y también un poquito de los tips que tenemos cada una para regalarles a ustedes respecto a cómo los hemos estado haciendo, ¿no? Hablemos primero entonces de qué es el marco teórico, y creo que es importante entender el marco teórico como el pilar de todo proceso de investigación. Es justo a partir del marco teórico que tú vas a ir fundamentando la investigación, y en ese sentido es como la base, ¿no?, de lo que tú estás haciendo, porque es también a partir del marco teórico que conoces tu tema de investigación, que te involucras con él y que si te adentras, ¿no?, al tema. Así es, y lo empiezas a comprender también desde otros ojos, ¿no? Como desde los ojos de otros que ya han investigado el tema, porque puede ser que ya te hayas aproximado de manera práctica al tema, pero cuando lo haces de manera teórica es como otra forma de verlo, como hacer clic con un montón de otras teorías también. Entonces, el marco teórico es la base donde se asienta tu proyecto, ¿no? Aunque ya lo hemos dicho, el proyecto es práctica o esta materia es práctica. Sí, sí es cierto, es práctica, pero la práctica siempre se asienta o siempre tiene que estar sostenida por la parte teórica. Sí, y también como un poco creo que empieza a ser necesario plantear la diferencia entre el marco teórico y el estado del arte, ¿no? Porque justo cuando nosotros estábamos organizándonos, preparándonos para este video, veíamos, bueno, ¿qué es el marco teórico? Y por ahí encontrábamos personas que hablaban de los antecedentes o de la recopilación de otras investigaciones en el marco teórico, y justo creo que el marco teórico sería como la continuación, o más bien el estado del arte sería el intro, ¿no? Sería la introducción de tu marco teórico, y creo que entenderlo así podría aclarar un poquito la idea. Entonces ustedes lo que ya hicieron fue establecer cuáles son los antecedentes de su proyecto de intervención, ya identificaron qué se ha hecho, estas investigaciones previas, y ahora de lo que se trata es de como asentar, ¿sí?, profundizar también en el tema de su investigación, que puedan definir cuáles son las variables con las que van a trabajar, porque es justo a partir de esta definición de variables que ustedes van a poder después interpretar resultados, ¿no? Y no solo es definir estas variables, sino además comprenderlas desde un montón de puntos de vista. Es tomar la variable y yo, a partir de que encuentro la variable en práctica, la tomo y la observo. Pero el marco teórico lo que me permite hacer con mi variable es verla desde acá, donde yo estoy parada, pero también verla desde donde otros se han parado. Entonces comprendo la variable o las variables con las que estoy trabajando a profundidad, me vuelvo experto en esos temas específicos. Entonces ya estamos adentrándonos un poquito en el segundo punto, para qué sirve el marco teórico, y justo hace ratito que platicábamos también y que preparábamos el video, decíamos que el marco teórico nos va a servir para posicionarnos respecto a esta variable que vamos a estudiar, ¿no? Tú decías hace ratito, y a lo mejor me puedes ayudar un poquito acá, que esta posición no te la da el marco teórico, sino que más bien es a partir de tu propia posición, de la postura que tú asumas, una postura que incluso puede ser política, que vas a escribir el marco teórico, ¿no? Así es. Mira, yo lo que pienso, ¿no? O sea, a veces uno es inexperto. No a veces, siempre uno es inexperto en un montón de cosas. Entonces, cuando te aproximas a escribir, a comprender variables, entonces es que tienes primero que determinar cómo te vas a acercar. Es decir, quiénes son los anteriores y las anteriores que han escrito sobre el mismo tema que te caen bien, con los que estás de acuerdo. O sea, no que te caen bien, es una forma de decirlo, ¿no? O sea, con quiénes estás de acuerdo, quiénes cuando los lees dices, esta persona, ajá, me hace sentir el alma en paz, ¿no? O sea, como este güey que escribió sobre este tema
me hace estar de acuerdo con él. Entonces, así se va eligiendo a quienes citas, a quienes traes a tu marco teórico a hacerte paro en comprender estas variables, estas formas de ver el mundo, pues. Entonces, tú, a partir de tu propia postura, que muchas veces es una postura inconsciente, ¿no? Porque cuando estamos más chavitos, no estamos seguros de nuestra postura, no sabemos cuál es, ¿no? Sin embargo, vamos construyendo un montón de cosas y esas posturas, que a veces son inconscientes, son las que nos van guiando y nos van dirigiendo hacia qué citar, qué leer, con qué estar de acuerdo y entonces darle más voz también a eso. Sí, que también de pronto el marco teórico se convierte entonces en un asunto de asumir posturas, ¿no? Porque si bien tenemos posturas, digamos, en la inconsciencia, cuando nosotros asumimos esa postura, entonces también podemos decir, no, pues voy a citar a este autor porque está completamente de acuerdo con lo que yo estoy pensando, y bueno, eso también nos va dando como camino, ¿no? Y nos va posicionando en un lugar. Respecto otra vez al marco teórico, pensaba cuando te escuchaba hablar que pues no somos tabulas rasas, ¿no? Y entonces en ese sentido, cuando nosotros nos ponemos a investigar respecto a nuestras propias variables, pues también investigamos a partir del lugar que ocupamos en el mundo, y eso va pues construyendo nuestro marco teórico, y eso se ve reflejado en nuestro marco teórico, y además también las personas que nos lean lo van a ver reflejado. Ustedes, por ejemplo, cuando leen a Violeta, saben qué esperar respecto a la violencia, ¿no? Y entonces, si ustedes quieren saber sobre violencia y se deciden por leer a Violeta, ya saben qué va a decir. No necesariamente qué va a decir, pero sí qué postura tiene Violeta respecto a la violencia. Claro, y entonces te apetece o no acercarte a eso, ¿no? O sea, como sabiendo un poco qué tipo de persona está hablando de ese tema, te apetece o no entrarle más profundo o decir, no, de plano no coincido con sus ideas y tengo que buscar a otra persona que hable del mismo tema. Entonces, sí es cierto, somos personas que nos vamos construyendo y lo hemos hablado, nos hemos construido desde que éramos bebecitos, nos estamos construyendo y cuando le entramos al marco teórico, más que el marco teórico construya nuestros documentos o nuestras tesis o nuestros artículos, el marco teórico también nos construye, entonces hay que elegirlo bien, o sea, hay que elegir bien qué estoy leyendo y qué estoy replicando. Sí, entonces voy a tratar un poquito como de enumerar, ¿no? Sí. Lo que hemos hablado hasta ahora. El marco teórico es la base de todo proyecto de investigación y va a fundamentar nuestro proyecto de investigación. El marco teórico nos sirve para identificar desde qué postura voy a estudiar esa variable y para identificar también con qué otros autores coincido respecto a la postura. Y finalmente, el marco teórico nos sirve para que quienes nos lean identifiquen también cuál es la postura que estamos asumiendo respecto a esa variable que estudiamos. Así es, sí, súper claro. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haces? Híjole, fíjate que aunque encuentro que hacer el marco teórico es un proceso un poco tedioso, sí diría que es tedioso, es un proceso que disfruto un montón, porque cuando tú haces el marco teórico, para que tú definas que un autor es ese autor con quien tú coincides, pues tienes que leer antes a muchos autores, ¿no? Porque no es que tú digas, este autor y ya por arte de magia estás coincidiendo con él, sino que te encuentras con muchos autores con los que de pronto no coincides, luego otros con los que sí. Entonces creo que el primer paso otra vez es la búsqueda documental y leer un chorro, pues. Leer. Muchas veces decimos, a mí me encanta leer, pero cuando estamos haciendo el marco teórico, sentimos que el mundo ya se nos vino encima porque tenemos mucho que leer. Pues sí, hay mucho que leer porque hay mucho dicho y yo diría que es hasta disfrutable leer, sobre todo si son temas que nos interesan, que nos llaman la atención y que nos están llamando no solo la atención, sino que nos están llamando a hacer algo. Entonces, comprender bien el tema, para comprenderlo hay que vivirlo, que es parte de la práctica, pero también hay que leerlo.
Sí, y ahí como un tip que yo les podría dar es busquen a personas que están cerca de ustedes, que conocen el tema y en el mejor de los casos que sean expertos, ¿no? Tienen en la escuela un montón de maestros, cada uno de nosotros con intereses y con proyectos y con trabajos en distintas áreas, entonces identifiquen quién de nosotros está trabajando algo parecido a lo que ustedes quieren hacer y a nosotros pregúntenos a quién leemos, ¿no? Y que les recomendemos la bibliografía, pues ese sería como mi primer tip. Sí, sí, es buena esa. También la otra es la búsqueda del internet. Yo pienso que antes de nuestras generaciones, la gente que hacía tesis y que escribía cosas, tenían una chambota, ¿no? Que era pues ir y leer y escribir en sus máquinas de escribir o escribir así con sus plumas, ¿no? Pero era una chamba muy pesada, pienso, porque además el acceso a la información no era tan inmediato como es hoy. Sin embargo, no digo que antes era más difícil que hoy, sino que diferentemente difícil. Hoy lo difícil es discernir entre la información que encontramos, porque no toda la información que encontramos es información pesada, valiosa, válida. Entonces, yo diría que uno de los pasos también, además de preguntar a los cercanos, que esa es muy confiable, también es buscar, hacer nuestras autobúsquedas. Hay un montón de programitas en internet que nos permiten hacer esos motores de búsqueda, se llaman. Hay un montón de motores de búsqueda académicos que nos permiten acercarnos al tema y pues nuestro trabajo será discernir, ¿no? Cuáles son válidos, cuáles no, cuáles están hablando desde nuestras posturas teórico-metodológicas y cuáles no. Entonces, hacer búsquedas es una buena. Sí, como un poco creo que podría ayudarnos a discernir justo a hacer búsquedas en acervos de universidades, ¿no? Hacer búsquedas en revistas científicas, no sé más podrían buscar, pero sí que ustedes estén claros que no están buscando en un blog, ¿no? En un blog personal o en Wikipedia, decíamos la vez pasada, sino que más bien son espacios digitales que son confiables. Avalados por la comunidad científica, que también ya hablábamos de eso la vez pasada, ¿no? O sea, avalados por la comunidad científica, que lo que encuentro esté avalado. Pienso también que además de búsqueda y de discernir la búsqueda, la otra cosa, y de leer esas búsquedas, ¿no? La otra cosa es sistematizar. Muchas veces leemos y ya no sabemos dónde leímos, o descargamos y ya no sabemos dónde lo descargamos. Entonces eso lo vuelve todavía más pesado. Entonces, sistematizar la información, tener unas carpetas bien delimitadas de dónde está la información sobre qué tema, ¿no? Por ejemplo, ya que hablábamos de la violencia y que mi tesis también abarca la paz, tengo carpetas específicas de violencia, paz, juventudes, ¿no? Entonces son carpetas que no están todo junto, están sistematizadas, están separadas, porque yo ya sé, incluso adentro de las carpetas hay carpetas donde dicen, esto estoy citando. Entonces es sistematizar, y no les vamos a decir cómo sistematizar, ¿no? Pero porque cada uno de nosotros tiene una forma de pensamiento en el cerebro que sabe cómo hace sus carpetas. Entonces, tú sabes cómo sistematizar, pero sistematiza. Sí, seguramente nuestras computadoras, ¿no? Y las carpetas que generamos ahí se parecen mucho a las carpetas que tenemos acá en la cabeza, porque todos organizamos la información de una manera distinta. Creo que puede servir de pronto que les contemos cómo lo hacemos nosotros. Es algo en lo que coincidimos. Yo también eso hice cuando hice mi marco teórico. Trabajé con carpetas respecto a el tema principal de cada uno de mis capítulos y entonces iba llenando estas carpetas. También dentro hay algunas subcarpetas que tienen que ver con los subtemas que se tratan en cada uno de los capítulos, ¿no? Alguna vez por ahí una maestra me recomendó y me fue muy útil. Yo no guardo los artículos cuando los descargo con el nombre del artículo, sino con a qué parte de mi marco teórico para qué parte de mi marco teórico me va a ser útil ese artículo. Entonces, a la hora de que estoy escribiendo, me voy al artículo según eso. Y me fue a mí muy útil. También otra cosa que a mí me sirve y que creo que puede ayudar
malos ahora es que mientras estoy leyendo el capítulo, el artículo, tengo abierto el capítulo de mi marco teórico y entonces voy escribiendo mientras leo, que es un poco lo que les decíamos la vez pasada, ¿no? No es que primero lees y luego escribes y en este ejemplo se ve muy claro cómo es al mismo tiempo, pues. Así es, sí, yo también hago lo mismo, no lo de nombrar el artículo, pero ahora que ya sé el tip, lo haré. Pero yo hago lo mismo, voy leyendo y escribiendo al mismo tiempo, una onda como de ensayo, ¿no? Como que voy poniendo ahí mis ideas y lo que me hace pensar, y cuando considero que la cita tiene que ser textual, entonces también paso la cita textual y la cito, en ese preciso momento lo cito. No me espero hasta después, cuando ya tenga que citar el documento, cuando ya lo vaya a entregar. No, lo cito en ese preciso momento y hago la referencia en ese preciso momento. Y yo siempre tengo un documento abierto aparte de referencias. Entonces voy escribiendo, porque además mis documentos siempre son Frankenstein. O sea, están en partes. Entonces tengo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así como abiertos en varios documentos, no es el mismo documento. Entonces son varios documentos que ya al final lo pego, pero mientras son muchos, entonces tengo un documento específico que se llama referencias y entonces ahí voy referenciando y lo hago en ese momento porque si no se me olvida, se me pierde y entonces me van a decir, estás plagiando. No, sí lo leí y quiero citarlo, entonces para hacer eso lo hago en ese momento. Ese también me resulta a mí un super tip porque yo más bien hacía las referencias por capítulo. Entonces estaba escribiendo el capítulo 1 y en ese mismo documento citaba, pero entonces ya después tenía que copiar además las referencias, hacer todo el bonito y de esta manera lo tienes ya listo, ¿no? Sí. Ya nada más al final integras el documento. Sí, lo que hago al final ya nada más es ponerlo en orden alfabético. Pero mientras las voy poniendo así como las voy leyendo, como lo voy escribiendo, así lo voy poniendo en el documento. Súper. Sí, espero que les sirva ese tip. Bueno, pues seguro nosotras tenemos más tips que ahora no vienen a nuestra cabeza, pero la fortuna es que estamos en asesorías todo el rato y pues por ahí si de pronto pues tienen alguna pregunta, si nosotras mismas de pronto nos acordamos de un tip, pues se los haremos llegar, ¿no? Sí, así, ya saben, nuestros canales de comunicación, saben todo, entonces, nada, ya saben, siempre acérquense al video también, si es necesario volverlo a ver, y les mandamos un abracito. Adiós.